Matemática y literatura, literatura y matemática. En este segundo episodio del año nos vamos a meter con dos áreas antagonistas, o al menos eso pensamos. Este capítulo va a tener dos invitadas en simultáneo. Por un lado una profesora de matemática y por el otro una profesora de lengua y literatura. Ambas juntas escribieron un libro llamado Matemática Literaria. Para algunos retrógrados eso puede sonar como frío calentito, tristeza alegre, pero no. Nada más alejado de eso. ¿Alguna vez escribimos que amamos a alguien hasta el infinito pensando que existen infinitos más grandes que otros? Todo bien, hermano, pero estabas hablando del amor y todo eso, pero ¿qué dimensión del infinito estamos hablando? Decime porque me estoy volviendo loco. ¿Qué puede darle la matemática a la lengua y literatura? ¿Puede la matemática darle estructura a esas palabras que la lengua y la literatura le dan para expresarse? ¿Podré de alguna manera introducir un tema como la proporcionalidad utilizando un cuento? Les damos la bienvenida otra vez a Algoritmo Podcast, el lugar donde decidimos dejar de esquivar las preguntas incómodas. Buenas a todos y a todas que, nos continúan escuchando episodio a episodio y eso nos pone muy contentos. Es un proyecto que le ponemos mucho amor. No sé, ¿vos qué decís, Nico? Quiero que sepan que este episodio también se grabó con calor, como la del Mucho, anterior. sí. Y también Suena que canto. por eso tengo una hawaiana. O sea, aquellos ahora no me estarán escuchando solamente, pero tengo una hawaiana. Porque nada, uno viene de la escuela y tiene que tener por lo menos algo de decir. Hoy es como no hay pibes. Entonces decís, bueno, nada, estamos en febrero, no hay pibes. Es una parte en la que uno se da ciertas arbitrariedades, ¿no? Vas con short, te vas con camisita. Por lo menos es el momento en el que ¿Vas puedo con la decir. hawaiana al colegio, me estás diciendo? Claro, sí. Ah. Hoy la estrené en el colegio. Ya la he estrenado para Maravilloso. salir después de la escuela, pero bueno, nada. Maravilloso. ¿Hay algún dress code para ir al colegio? Ay, yo tengo que ser. Sí. Pantalón largo, o sea, no. Dale, basta del pantalón largo. Yo ya quiero que sea Hay que sacar. una pollera, quiero yo. Ya. O sea, Podemos iniciar a partir de ahora, quizás si lo están escuchando en invierno, es mal ahí, pero un hashtag o algo así, profes en Bermuda. Y vemos sí. qué sale. Capaz Sí. que Fuera el Capri, viva la Bermuda. Ahí está, como podemos hacer tipo ese hashtag. Bueno, hoy nos acompañan. Esto va a ser como también un ensayo. Y va a ser lindo porque tenemos por primera vez dos personas en simultáneo. Pero las conocemos como si fueran una sola. Así que nada, eso está bueno también. Las conocimos por Instagram. Hemos tenido sus materiales. Los tenemos actualmente. Yo no quiero decir nada, te voy a interrumpir y voy a decir, ¿vieron como cuando dicen que a los músicos los siguen desde que arrancaron, qué sé yo? Yo encontré su libro en una feria de libro, lo vi y lo compré antes de seguirlas en Instagram. Démelo. Así que Listo. Sos ya un le damos visionario. una pista, hay un libro de por medio, así que librazo. Arranque nomás. Perfecto. Bueno, vamos a, como dijimos en el episodio anterior, vamos a estrenar nuevamente un ping-pong que se llama Mate Listo. En alusión, porque bueno, nada, a los matemáticos nos encanta jugar siempre con algo mate que tenga puesto. Entonces, nada, vamos a hacer como para romper el hielo y entrar en conversación. Les preguntamos un lugar para recomendar y por qué. Que quieran recomendar. Me puedo empezar yo porque vengo justamente enamorada de un lugar. Acabo de llegar ayer del lugar de que me enamoró. Colonia del Sacramento, Uruguay. Así Qué se lo lindo. digo. Perfecto. Un lugar precioso y con mucha carga histórica y divino para recorrer. Con unos atardeceres épicos. ¿Vale? Este verano conocí Córdoba, una provincia que reconozco que me sorprendió para bien. Debo reconocer, muy feo lo mío, pero no le había puesto tantas fichas. Dije, no puede superar, no sé, Misiones, las cataratas, no, pero la verdad que volví renovada y Cumbrecita fue como
El Tener lugar. que el lugar, caminar, es decir, los tobillos los tenía explotados porque tenés que caminar un montón para llegar al pueblo, pero la verdad me sorprendió, muy lindo lugar para recomendar. Excelente. Bueno, mate, café o té. Café. Depende de la ocasión, pero mate, me inclino por el mate. Me encanta, me encanta. Si pudieras vivir en una sola estación del año, verano, otoño, ¿cuál sería? Vale, lo Mirá. sabe porque nosotros somos antitéticas en esto. No. Es muy odioso lo que va a decir Noelia ahora, sépanlo. Así como somos de dos materias que teóricamente son opuestas, también somos de teams opuestos en cuanto a la estación. Yo soy team verano, pero hasta la médula. Ok. Y lo defiendo con argumentos, todo. Bien. Vane, vos sos Amo el team invierno. amo el invierno, pero viviría en primavera. Ok, el término medio. Sí, Me viviría en gusta. primavera. No soy de los extremos. Muy bien, muy bien. La estación ideal, pero ideal, Sí. el momento ideal, deben ser 2-3 días al año, es cuando puedes estar con buzo y short. Sí, El momento. totalmente. Ese es el momento. Un buzo Completamente no de muy acuerdo. grueso y short. Ahora, No coincide. ahora les No, preguntamos. a mí me gusta estar en malla, en la playa, con los pies mojados. Vos sos, claro, vos ya vas Ahí full. va. Vos ya vas full A malla ese y nivel. listo. Está A ese perfecto. nivel. Está perfecto. Bien, le preguntamos entonces ahora quiénes son y por qué creen que las invitamos al episodio de hoy. Bueno, arranco. Mi nombre es Vanessa Garbín, soy profesora en matemática desde el 2004 que estoy dando clases en escuelas públicas y privadas del conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires y soy coautora del libro Matemática Literaria. Bueno, yo soy Noelia Casais, soy profesora de literatura desde el año 2005, sí, 2004 creo que fueron las primeras suplencias, egresada del Instituto de Formación Docente de 41 de Adrogué, también trabajo en el conurbano bonaerense, zona sur, de hecho nos conocimos trabajando juntas en un colegio de Lomas de Zamora, y soy coautora del libro Matemática Literaria, y creo que en la segunda parte de la pregunta, creo que nos invitaron porque si algo tenemos en común con ustedes es este deseo de innovar en cuanto a la pedagogía y a la educación y buscarle una vuelta diferente a lo que la tradición establecía para dar clases, ¿no? Me parece que es por ahí. Nico, somos muy fáciles, me parece. Ya, cada vez responden mejor esta pregunta, Manuel. Sí. Algo vamos a tener que hacer con eso. Voy a tener que hacer algo distinto. La cuestión creo que son los invitados. Sí. Vamos increciendo. Estamos perfilando bien, estamos bien. Recién Noelia decía algo y me acordé de un momento clave en mi primaria, imagínense, en el que tenía 3 cuadernos. Uno era primaria, el arranque. Uno era comunicaciones, que era el verde. Y después tenía el de lengua, que era azul, y el de matemática, que era rojo. Para mí, en un ideario raro, el rojo y el azul son opuestos. Y recién Noelia decía... Te interrumpo, mirá el diseño de Matemática Literaria. Claro, ahí está. ¿no? Pero ahí va. Me parece excelente. Como diciendo, mirá, todo. Va todo, entra todo. Para quienes están escuchando en Spotify, vayan a googlear Matemática Literaria y vean la tapa y cómprenlo. La pregunta es, la primera, o lo primero sobre lo que me gustaría debatir es ¿por qué creen que quizás yo me configuré como opuestos, pero ahora como que Noelia lo validaba recién con Team Verano, Team Invierno? ¿Por qué matemática y lengua se configuran como opuestos? ¿No? Si nos alejamos un poco y nos ponemos un poquito de afuera a mirarlo y decir, bueno, qué sé yo, son dos cosas diferentes. Nadie dice, por ejemplo, que geografía y biología son opuestos. Y no dejan de ser dos cosas diferentes. ¿Por qué matemática y lengua? Creo que viene por ahí, que seamos diferentes no significa que seamos opuestas, que estemos en las veredas contrarias, claro, que seamos contrincantes.
Eh, y tiene que ver siempre con esa necesidad que se da también en la escuela, ¿no? Como de separar y de encasillar cosas todo el tiempo. Cuando digo cosas, hablo desde las áreas hasta los docentes, los alumnos, todo como encasillado en un rol y pasarse de uno al otro se ve como casi imposible. Creo que, bueno, somos diferentes, obviamente que somos diferentes, somos complementarias, nosotras creemos que sí, pero no opuestas. Me gusta. Bueno, yo creo que, sí, a ver, si me pongo a pensar en el por qué esto se estableció como algo, como una rivalidad, o se cree que es una especie de rivalidad, al que le gusta matemática odia lengua, al que le gusta lengua odia matemática, atravesando el proceso de escritura del libro y de promoción y de presentaciones y demás, en un momento como que también llegué a la conclusión de que tanto la matemática como la lengua, como la música, como los otros idiomas, son lenguajes. O sea, en definitiva son lenguajes, son maneras de expresar el mundo. Entonces, que no se comprendan porque no se conocen uno al otro no significa que no puedan complementarse en esa forma de describir la realidad y el mundo. Nosotros fuimos encontrando puntos de contacto para abordar conceptos o para tratar de esclarecer dudas que tiene el ser humano con respecto a qué es lo infinito, qué es un límite, qué es la geometría fractal. y encontramos respuestas claramente expresadas en los dos lenguajes, claro, que si se complementan pueden llegar a armar una respuesta más completa, ¿no? Entonces, me parece que es eso, me parece que es desconocimiento, ¿no? Como en todo, como en todas las fobias o en todas las rechazos sociales que tienen más que ver con el desconocimiento que con otra cosa. Sí, como salir de la zona de confort, del no conocer, te ponen te posicionan en este lugar de. Es como cuando. Como las personas que dicen, a mí no me gusta la remolacha, pero ¿probaste la remolacha? No, pero porque de ahí no me gusta. No sé, es como es eso, ¿no? Hay cosas como que en ese sentido me parece que hay que buscarle. Escuchaba a Vanessa decir, ¿no? Encasillada en la rivalidad y esto. Y a veces también tenemos el privilegio y también el peso, ¿no? A nivel curricular, que nuestras materias, nuestras disciplinas, tanto lengua como matemática, son las que mayor carga horaria tienen. Y somos los que mayor, digamos, somos los espadachines, las espadachinas de todo, digamos, del tomar horas. Mientras que otros colegas capaz que tienen solamente 2 y así. Y también lo leía hace el año pasado, leí a Elliot Eisner, que hablaba, bueno, de la parte curricular, de cómo se posiciona el currículum, ¿no? A partir de posicionar a matemática o lengua siempre en las primeras horas, ¿no? A las 7 de la mañana te posicionan un lunes o un viernes. Es como, no es nada fuera de lo común, digamos. Es algo que es estratégico también. Como, bueno, nada, tiene las mayores cargas y bueno, hay que cansar un poco para que después llegue con toda la fuerza hasta el mediodía, ¿no? De las primeras horas. Pero nada, después, algo que también me quedó de ese texto, que quería compartir con ustedes, a ver si podemos pensar o reflexionar sobre eso. En una parte del texto que habla de currículum y cognición, Eisner lo que nombra es como que las disciplinas se deberían aplicar a partir de los sentidos, ¿no? Como despertar todos los sentidos, no solamente uno, ¿no? Como, bueno, no solamente pensar en el tacto, ¿no? En el escribir o lo que sea. ¿Les ha pasado de que quizás en esta experiencia de recorrido, porque entiendo que su trabajo de investigación o de proyecto llegó por estos lados? Digo, ¿pudieron abrir otros abanicos que no sean solamente el pizarrón, papel, lapicera? Y empezaban a buscar otras formas. ¿Lo descubrieron en ese momento? ¿Se aprovecharon de eso y dijeron, bueno, juguemos con esto? No sé, cuéntenos más o menos como el laboratorio de lo que pasó. ¿Querés contarles sobre el brócoli, ¿vale? Sí, completamente como decís. Mirá, esto fue un proyecto que surge dentro del aula, entonces era ver entre las dos qué ideas se nos ocurría para lograr
En matemática, ustedes lo sabrán, es como el monstruo, es como el cuco. Eh, Siempre se dice como que al chico que le gusta la literatura, que escribe sus poemas o que le va súper bien, es muy probable que no le vaya bien en matemática, o el que le súper encanta matemática no puede escribir 2 renglones porque se aburre. Y la verdad que nosotras nos dimos cuenta que nos podríamos complementar completamente, que los chicos se recontra enganchaban, pero se enganchaban más que nada porque nosotras partíamos, como no siempre dice, ¿no? Como que agarramos el concepto que puede ser más abstracto o más matemático y lo agarramos del punto emocional. Nosotras queríamos Ok. explicar fractales. El concepto de fractal que vos podés leer en un libro es súper complejo, para que lo entiendan. Autosemejanza, Sí, ¿viste? Entonces, autosimilitud. bueno, Sí. dijimos, bueno, ¿cómo explicamos la autosemejanza, la autosimilitud adentro de un aula con 30 chicos que no tienen ni idea de lo que les vamos a hablar? Y agarramos un brócoli y lo llevamos al salón y sacamos la bolsa de la verdulería en el medio del aula y lo empezamos a partir. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué sale. Y la verdad que los chicos entendieron, creo que hasta mejor que nosotras en ese momento, el concepto de lo que era un fractal. Después, obviamente, sí, cada disciplina va a indagar y va a ir al hueso de cada concepto. Eso nadie le va a quitar rigurosidad a lo que es el área de la matemática. Pero Ahora, si vos querés que el chico arranque, aunque sea a curiosear después, que googlee, que se meta, dictarle la definición y tratar de explicarle fórmulas en el pizarrón de una, no sé, pensábamos que no era la forma. Y bueno, caímos ahí en el aula las dos juntas, que también eso era todo un tema en ese momento, cuando nosotras arrancamos, entramos las dos al salón, pidiendo siempre con la buena voluntad de los compañeros docentes que nos cuiden el aula que ah, dejábamos, ok. ¿viste? Al preceptor, y juntas en el aula vamos a dar una clase. No dijimos de qué, no le pusimos nombre en ese momento. Vamos a dar juntas algo. Dibujen un triángulo. Bueno, ahora en la mitad de cada lado marquen un puntito y formen otro triángulo. Y ahora en la mitad de cuántos triángulos hay, y así. Y llegamos y sacamos el brócoli, y obviamente fue una risa. Claro. Noelia en el tren, que siempre anda en el tren, con la bolsa de la verdulería, para dar la clase. Y nos pedían después ellos mismos, nos cruzaban en el pasillo del colegio y decían, profes, ¿cuándo van a tener las dos juntas de nuevo? Y ahí nos dimos cuenta que algo estábamos haciendo bien, porque Claro. cuando el chico te para y te dice que tiene ganas de que vuelva a suceder eso que pasó aquella vez, dijimos, bueno, listo, tenemos que seguir por esto. No, y lo gracioso es que vos preguntabas qué otros sentidos utilizan y cuando llevamos el brócoli, no sé si ustedes olieron alguna vez un brócoli. Sí, 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 estaba Ahí pensando aparecían eso en el tren, me una me cantidad de imaginé. sentidos. El olfato también figuraba y demás. No, sí, tratamos como siempre de ser muy, o de buscar disparadores sorpresivos, sorprendentes, Claro. que de alguna manera saquen a los chicos de lo esperable o de lo cotidiano y así captar un nivel de atención diferente, que ya de por sí, en vez de entrar juntas a la profe de lengua y a la de matemática, Ya es un era una montón. manera de llamar la atención, ¿no? Y los chicos quedaban así. Pero me acuerdo de esa actividad que Vane cuenta, que es la de fractales, con el que empezamos con el disparador de brócoli, íbamos cortando, o sea, desde la forma, la apariencia completa que tiene un brócoli, cualquier fragmento que vos cortaras en cualquier tamaño iba a tener la misma apariencia. Entonces, ahí, bueno, el torbellino de palabras, de cosas que podían llegar a terminar diciendo, bueno, tiene es más fácil explicar iteración o autosimilitud o cosas así, que la naturaleza también hace, ¿no? Que de hecho el señor Mandelbrot lo descubre tratando de entender cosas que pasaban en la naturaleza. Bueno, los monstruos y demás. Yo con ese documental quedé muy, muy apasionada, por eso también usamos el tema, porque había una pasión en común. Pero sí, lo que pasa también es que descubrimos que esa actividad era muy interesante, hablando de sentidos, para darla en la etapa de diagnóstico. Porque después de construir ese triángulo de Sierpinski, cuando ya habían internalizado los conceptos y los poníamos a trabajar, nosotros le dábamos la libertad a los chicos de que lo decorasen como quisieran.
y la impronta, o sea, tanto desde la motricidad hasta lo espiritual que pueden poner en cómo pintarlo, ¿no? O sea, la expresión de cada chico en ese triángulo de Sierpinski final que entregaban, hablaba muchísimo de la personalidad, del nivel en el que estaba posicionado con respecto a lo intelectual, con respecto a lo cognitivo, con respecto a la posibilidad de hacer pasos repetitivos y no equivocarse, de comprender una consigna. Entonces, fueron actividades que sirvieron para hacer un diagnóstico mucho más preciso y más consciente del nivel del curso, ¿no? Y de cómo trabajar después a partir de conocerlos y de saber ese nivel. Ah, ya. Sí, hay algo que decía recién Noelia, o sea, me fascina la idea, bueno, por eso les invitamos, si no nos fascinaría no lo hubiésemos hecho. Me fascina también esto, todo lo que se aportan el uno a la otra, es maravilloso. Después voy a querer hablar sobre limitantes, ¿no? Porque recién Vanessa decía, ahí nos tuvieron que cuidar el otro curso. Hay un limitante siempre, vamos a terminar hablando de tiempo en algoritmo. Pero antes, hablaban, Noelia decía, bueno, matemática es un lenguaje también. Y hay algo que me pasa que me aportaría y que me encantaría y que me aportaría mucho. Yo soy profe de matemática, pienso en qué me aportaría la lengua, el lenguaje y la literatura. Muchas veces pido justificaciones de los ejercicios, o que me expresen qué pensaron. Pero ¿qué cuenta pongo acá, profe? Escúchame una cosa. Esto que estás diciendo, ¿viste las palabras que estás usando en la oralidad para pensar? Escribímelas, pero eso va a estar bien. Es un razonamiento. Alejarnos del bien o mal y decir que accedan al poder para decir esto que estoy pensando, lo bajo a esta hoja de la manera en que puedo, pero lo pongo en palabras. Y yo, bueno, a ver, es mucho mejor ver todo ese razonamiento escrito en palabras de nuestro lenguaje que un 134 ahí al lado del ítem, porque si era 135 la respuesta están al horno, porque no sé qué pensaron. Pifiaron por poquito, pero está mal. Y me parece que si algo que me aportaría un montón, la lengua es eso. Escriban. El lenguaje es vastísimo, riquísimo, y podemos usarlo de un montón de maneras. Y si bien hay correcciones que podría hacerle la lengua a eso que escriben, yo no voy a ver si tiene coherencia y cohesión. Yo voy a ver si el razonamiento va en línea con lo que a mí me interesa de la lógica. Y pensando en eso, digo, se me ocurre preguntarles a cada una, ¿qué creen que Noelia le dio a Vanessa y Vanessa le dio a Noelia como herramienta? Bueno, yo te puedo decir lo que le di a Noelia. Me encanta. Me encanta, ¿viste? Ya. A Noelia le di estructura. No es de literatura, no es pura creatividad, divaga, arranca, no para, y saltamos de los fractales, terminamos hablando, no sé, de vivir en China, pasamos por otro. Entonces, el momento de sentarnos a escribir en el libro, la que tipeaba en la computadora y trataba de darle a todo lo que ella desbordaba y decía, era yo. Decir como, bueno, ordenemos esto, capítulo 1, dividámoslos en capítulos, para que se entienda. Me encanta, bueno, me vamos encanta. a hacer actividades, bueno, actividad 1, tal cosa. Y a mí Noelia me fomentó mucho más la lectura, y me fomentó esto de estar todo el tiempo buscando relaciones. Es decir, llegó un momento no, que... No seas humilde, porque también escribís y pronto se va a dar a conocer esto. Bueno, bueno, digamos todo, pero digamos todo, digamos todo. Escribe pero bueno, muy bien. yo creo que no sé si no hubiésemos estado juntas haciendo este proyecto si yo alguna vez me hubiese sentado a tratar de escribir un cuento que relacione la matemática. Entonces, sí, me dio todo eso.
y me dio a Borges, a entenderlo un poco más. Ay, sí, te acompaña en el sentimiento, Vanessa. Sí, fue un antes y un después cuando me explicaba las cosas y decía, esto era Mirá. por eso. Claro, El señor acá está hablando de esto entonces. está perfecto. Bueno, Buenísimo. en relación a eso, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero yo lo que quiero poner en el punto 1, en el pedestal de lo que recibí yo y de lo que recibe mi materia en este intercambio, o en esta comunión, como lo quieran llamar, es esa capacidad de comprender un texto a partir de sus referencias o de sus, como yo le digo, hipervínculos que Borges tal vez tiene y ha dejado en sus cuentos, que hablan de la matemática o que hablan de conceptos matemáticos o que utilizan... Sí. Nicolás hablaba hoy de esto de escribir, ¿no? Y del vocabulario que pueden llegar a usar en el momento de citar una respuesta en un problema o en un cálculo y poder expresar en palabras del lenguaje de la lingüística lo que pensaron en términos numéricos. Y bueno, y nosotros trabajamos con disparadores que son palabras, que son conceptos que no significan tal vez lo mismo en el ámbito de la matemática que en el habla cotidiana o que en el ámbito de la licencia poética, ¿no? Que se da a la literatura. Entonces, infinito, que es un concepto para Borges esencial, en matemática puede llegar a ser muy riguroso, e incluso sé de los conjuntos y Cantor y los infinitos adentro de infinitos, toda esa cosa hermosa que me enteré gracias a este proyecto, que me hizo acceder a una comprensión lectora de Borges y poder transmitírsela a los chicos muchísimo más profunda, muchísimo más enriquecedora que leer a Borges por mandato social, porque es un autor importante de la Argentina. Cuando yo conocí a Borges lo leía más que nada por eso, porque era Borges. Pero para el proyecto pude tener acceso, gracias, bueno, a las explicaciones de Vane, a Cantor, a Guillermo Martínez y su Borges y la matemática. Y esto de, bueno, de las series, ¿cómo se llaman? Las secuencias lógicas y los razonamientos que tienen que ver con tratar de sacar el siguiente o el patrón general o el siguiente elemento de una búsqueda de un cuento policial. Todo eso está aplicado en la literatura borgiana y como profesora de literatura no lo había estudiado en el profesorado, lo descubrí gracias al proyecto. Y los chicos empiezan a ver eso, se llaman mucho más y lo quieren a Borges. La verdad es que hoy en día yo lo leo, trabajo La Casa de Asterión, trabajo, bueno, el Aleph, obviamente, y cuentos que son muy emblemáticos. Y cuando terminamos de hacer 2 o 3 lecturas de esas, los chicos lo quieren, a ver, literalmente, acceden al amor por Borges, que no se podría pensar de otra manera si lo hubiera, no sé, en una lista de, bueno, para la semana que viene tienen que tener leído todo esto. Claro. Una lectura por mes. Decís, no, en serio. Me hubiese gustado leer Borges en el profesorado. A mí me hicieron un comentario, me dijeron, che, miren, Borges y los infinitos. A mí me lo pusieron en un buenísimo. parcial. En un Trae el parcial me lo cuento. pusieron a Borges. A Borges me lo pusieron en un parcial de historia de la matemática, imagínate. Relacionarlo con el infinito. Gracias. Creo que tuvimos el mismo parcial. Sí, tuvimos el mismo Sin parcial. haberlo leído en clase, sin haberlo desglosado ni nada, así como Claro. usa este... No, es terrible. Pero me llama la atención cómo se impregnaron la una a la otra de la. Digo, Noelia ya un poco más y empieza a dar clases de matemática. Digo, o sea. No, la terminología que está usando. No, es terrible. Muy orgullosa. Fue como, muy orgullosa. Basta que habla de determinación y empecemos a hablar, no sé. Ya que nombra a Cantor y el Aleph, dije, ya está. Sí. Es un montón. Sí, cuando nombré a Cantor dije, pero Vanessa la No, pero pero también fue, entiendo que el trabajo digamos, de hallarse en este proyecto, la llevó a investigar, digo, me ha pasado, digo, ahora actualmente estoy como haciendo una suplencia de asesoría pedagógica y este cuatrimestre tenemos que empezar a trabajar sobre proyectos, ¿no? Entonces me encontré en esta coordinación, digamos, de, bueno, ok, son de primero a cuarto año, tenemos que hacer un proyecto, pensar un proyecto, ¿no? Entonces, se me venían un montón de cosas de cómo pensar el proyecto. De hecho, una de las clases el año pasado, su libro formó parte de la cátedra en el profesorado,
como un ejemplo, digamos, de qué es un proyecto y cómo armarlo. Y les parecía interesante a los estudiantes porque dices, como matemática y lengua. Bueno, ahí está la riqueza de cómo llegaron ahí. Y me pasaba esto con los colegas y con las colegas recientemente, de cómo armar el proyecto, ¿no? Cómo empezar. Digo, el empujón es como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eh, ¿Qué recomendaciones les hacen o les podrían hacer a estudiantes en formación o a docentes que quieren empezar quizás a armar un proyecto? Porque a veces hay claves, creo que son, no sé si clave, no sé, no hay una receta como si fuera la planificación ideal o la clase ideal de decir, bueno, la receta es esta, porque quizás no existiría esta parte creativa, ¿no? De artesanía nuestra. Pero sí quizás algunos tips, algo que ustedes encontraron de allanar, digamos, de tanto tiempo que lo vienen haciendo, de allanar un poco el camino, de decir, che, mirá, no te ofuscas con esto porque te va a pasar, no te frustres o lo que sea. Digo, ¿qué recomendaciones podrían hacerles a esos docentes que están en este momento escuchando o quizás personas que están por empezar a hacer un proyecto? Bueno, pido el inicio de esta respuesta porque también es algo que estuvimos hablando incluso después de haber hecho el libro y de haberlo publicado, cuando tocó la etapa de la divulgación y de las charlas y de las invitaciones que estamos muy agradecidas de haber recibido algunos profesorados, donde tuvimos que exponerlo y explicarlo para docentes, ¿no? Para futuros docentes. Y en esa tarea de ya armar otra cosa, que no era el libro, sino las charlas y los PowerPoint y lo que íbamos a poder explicar en ese momento, me fui dando cuenta de que también hay un punto de contacto entre la matemática y la literatura o la lengua, que es el tema de la programación. Y digamos que yo creo que los mejores tips que pueden llegar a dar para hacer un proyecto de pedagogía es seguir los pasos que propone la programación en general. La programación, me refiero a la informática, ¿no? No tanto por lo estructurado, sino porque lo que vos estás haciendo justamente cuando programás como docente es muy parecido a generar un programa de computación que después va a ser utilizado como si fuera una app. Quiero decir, para empezar, nosotros lo que hacíamos era juntarnos, esto es sacado de la realidad misma, ¿no? Juntarnos por afinidad, que me parece fundamental. Sí. Me parece una terrible equivocación que el directivo decida quiénes son la pareja pedagógica, totalmente, arbitrariamente, sin dejar que se despierte esa afinidad y esas ganas de trabajar en equipo. Que si vos, con tal, no sé, yo creo que los pones en una jornada, 1 hora después de que termine la exposición de la jornada, a conversar, se van a ir agrupando por afinidad naturalmente. Entonces, a partir de esa afinidad, a nosotras nos pasó de esa manera, nos juntamos y empezamos a conversar de lo que cada una tenía como idea, como material, como curiosidad, como lo que habíamos leído en el verano, porque veníamos en febrero a este tipo de etapas en las que estamos ahí como cumpliendo horario o en reuniones. Claro. Y de ahí surgieron los conceptos que había en común. Lo que más recomiendo es que no se aferren a los contenidos, porque no van a encontrar contenidos en común con otra materia. No van a poder agarrar la planificación del año pasado y decirle al colega, mira, yo doy esto, vos fíjate. O sea, no es así, ¿no? Buenísimo, amigo. Claro. Bueno, creo que conversando y buscando cosas en común surgieron estos 6, digamos, pilares que nosotros usamos para armar los 6 proyectos y muchos más que no están en el libro, pero que también encontramos gracias a la fluidez que se fue dando por estas pequeñas primeras cosas que fueron las bases sólidas de eso que después se acomoda con los patrones o los algoritmos que tenemos los docentes de planificar, ¿no? Que nos llevan así como de una manera medio mecánica a hacer las cosas. Pero para salirse un poco de esa mecánica me parece que hay que empezar por afinidad y encontrar puntos que apasionen a los compañeros. Creo que los docentes tenemos como pasión por la palabra contenido, ¿no? Como si no alcanzo a dar este contenido, soy el peor del año, no sé, como si no nos dieran la medalla A. Tenemos, creo que contenido. Trayendo algo de la matemática, tenemos algo de la teoría de la completitud, ¿no?
como si fuera, Claro. digo, completa todo, digo, tengo que llegar a Todo, sí o sí. todo. Y el que dio todo es el capo, el rey. Y si no llegaste a dar la Ah. última unidad, vergüenza. Vergüenza, porque el que viene el año que viene te va a marcar con el dedo y va a decir, por culpa de Vanessa, no vieron. Tal cual. Y no, 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 no. Si seguimos así, cuando nosotras terminamos de escribir el libro, también uno hace todo esto de onda. Es decir, a nosotros nadie Sí. nos paga por estar haciendo lo que nos gusta en pos de nuestro trabajo y de buscar una mejor educación. Pero bueno, al margen de eso que uno lo hace por gusto, está todo bien. Cuando terminamos de escribir, también un verano así, transpiradas, dijimos, bueno, a ver, ¿qué de todo el marco teórico con que nosotras conocemos, esto que acabamos de escribir, ¿dónde lo podríamos poner? Porque viste que también eso, si no, tiene un marco teórico de un señor que dice en Francia tal cosa, lo que hiciste es una porquería. No sirve, no se puede usar en la escuela. Me encanta, Vanessa, compartimos ese sentimiento también en la matemática. Muy bien, me encanta. Sí, viste vos, si no lo dice Jean-Pierre, no, Ya no está bien, no está bien, no se puede bien. usar. Bueno, nosotras encontramos nuestro Jean-Pierre. Pero hablaba de la transdisciplina, ¿no? Nosotras dijimos, esto sería como el ideal de lo que nos podría pasar. ¿Por qué separar todo en áreas y por qué no abordar el conocimiento del mundo desde todos los puntos de vista? Súper enriquecedor, que cada Claro. uno aporte desde donde sabe, desde lo que puede, para que el conocimiento sea cada vez mejor, más abarcativo. Bueno, hablar de, por eso nosotras en la tapa del libro pusimos aportes. A ver, léelo, Noelia, por favor. No, aportes para una pedagogía transdisciplinaria. O sea, la transdisciplina sería la última fase de ese, digamos, de ese proceso de salirse del encasillamiento, ¿no? Que hablábamos al principio, de soltar un poco las paredes o las estructuras que dicen que cada materia es una isla y que no se puede tocar entre sí o que se tiene que odiar con la de enfrente. Entonces, si bien están las disciplinas en aislamiento como las que utilizábamos hasta hace muy poco o como las que conocemos, también está esto de la interdisciplina, que es cuando en pos de un objetivo, como puede ser, no sé, en el área de la salud mental, tal paciente hace tal síntoma, entonces se lo observa desde todos los diagnósticos que puede hacer un médico clínico, un psicólogo, bueno, diferentes disciplinas trabajan de manera interdisciplinar para solucionar ese problema. La transdisciplina, que sería, digamos, como la utopía del camino, es una persona que tiene un conocimiento integral y que es capaz de recoger conocimientos o conceptos o aprendizajes tomados de diferentes áreas para resolver el mismo un problema, atravesado por todo eso que aprendió y tal vez sin necesidad de formar un equipo interdisciplinar para completarlo. Pero por supuesto que no estamos todavía en esa situación, ¿no? Claro. Ni desde la escuela ni desde la formación docente como para que un docente pueda ser transdisciplinar en el momento de enseñar. Pero sí estamos en el camino de la interdisciplina. Por eso esto apunta también a hacer un aporte para ir por ese camino, para seguir transitándolo hacia un futuro un poco más complejo, ¿no? Que es lo que buscábamos con el tema del marco teórico, el pensamiento complejo. O sea, no complejo como complicado, sino Claro. como complejo formado por muchas partes que se nutren entre sí. Sí. Creo que el francés que encontramos es Edgar Morin, padre del pensamiento complejo, que explica y que nosotras utilizamos para la introducción del libro, cómo este conocimiento del mundo, como decía Noelia, no de complejo de difícil, sino de complejo con muchas partes para descubrir. Y ahí es donde nosotras tratamos de hacer nuestro aporte desde
matemática, literatura e invitando a todas las demás áreas, porque nosotras siempre en el libro, al final de cada capítulo, invitamos a otras disciplinas que se puedan sumar a cada uno de los proyectos. Si no estaríamos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, Sí. esto es entre nosotras dos, no se puede sumar nadie más. No. No, La idea es... de no parcializado, o sea, de Claro. conexión. ¿Les ha llegado compañeras digamos, en ese momento de la escuela en la clase o ahora que le dicen, che, mira, esto que estuvieron haciendo ustedes podría ir por este lado también con tal materia? ¿O no tuvieron esa, en la escuela, digo, donde trabajaron en Sí. ese momento? Perfecto. Sí, siempre. Es un Yo buen sigo punto de partida. Sí. ahora que no somos, en este momento no somos compañeras en el mismo colegio, compañeras solo en el proyecto, en el libro y en, bueno, lo futuro que haremos también, que tenemos algunos planes para seguir divulgando un poco esto, pero ya no somos colegas en la misma escuela, y yo trabajo tanto las ideas que tuvimos juntas como proyectos interdisciplinarios. Hoy estábamos a la mañana planificando con la profe de historia, con la profe de inglés, hablando de, feudalismo y cómo hacer una sala de escape que incluya la literatura y todo ambientado en la Edad Media y que tenga, incluso se me ocurrió que podía hasta tener una moneda propia para que puedan visualizar la economía de la época como si fuera un Bitcoin, hacer un paralelo con eso, cuando una moneda... Bueno, nada, cuando empezás a pensar de esta forma no podés parar, no querés dar más clases a la antigua porque no te rinde, no te sirve y te aburrís. Tal cual. Es eso lo interesante también. Yo lo primero que me sale de escucharlas es decir, wow, cuán encerrados estamos, en general, digo. Sí. Esto que decía Noé, que también decía Vane. Porque el contenido. No, mirá que yo voy a trabajar interdisciplinariamente, pero en marzo voy a tener que dar las ecuaciones. Claro. Si vos podés combinar conmigo ahí con ecuaciones, si no, bueno, no sé, vos quedás en marzo. No, mira, listo, ya está, no se puede. No, mové las ecuaciones, fíjate cómo podemos trabajar eso. Creo que siento que desde lo que ustedes proponen hay algo que retomo del capítulo anterior, que invierte la ecuación y propone, en lugar de pensar qué es lo que quiero enseñar yo, qué es lo que quiero yo que los chicos aprendan. Y en ese cambio de ecuación, y qué es lo que quiero yo, a veces bastante más seguido de lo que quisiera en combate con el currículum. Que alguien ha decidido que hay una lista de temas que si no terminé de enseñar, viene una prueba a fin de año y me dice que soy mal profesor. Soy un muy mal profesor porque el chico no pudo razonar, pero escuchame, decimos, vengan a ver si quieren la clase, hicimos una clase muy piola. Antes de pasar a una pregunta pre-cierre, les pregunto a ustedes, como para hacerlo puntual, ¿cuáles son los mayores obstáculos para pensar en este ideal que es dejar de laburar en casillas, en contenidos, sí pensar ciertos lineamientos, supongo, pero ir en busca de algo como un poquito más integral, más amable, no solo para los profesores, sino para los alumnos? A mi criterio, lamentablemente lo que más nos limita como docentes es el tema económico, ¿no? No tener un espacio de compartir todas estas cosas que todos los docentes hacemos diariamente, cosas recontra innovadoras dentro del aula, que muchas veces mueren ahí porque no tenés el tiempo, la energía como para poder sentarte después con tu colega a poder charlarlo, porque la verdad, vas corriendo de un lugar a otro, tenés 1000 horas, no hay, al menos ahora en provincia de Buenos Aires ya no hay más espacios pagos para docentes donde vos puedas dedicarle ese tiempo a proyectos, ¿no? Si todo lo que haces lo haces de corazón. Por amor al arte. Exacto. Por amor al arte. Nosotros nos juntábamos los sábados. Ya llegó, en un momento estábamos re pesadas y nos juntábamos los sábados para planificar. Vanessa, no te banco más, le decían. Sí, basta. No, basta. Lavás el mate. No, igual creo, contestándole a Nicolás, que
Me parece que, sí, bueno, obviamente lo económico, pero creo que un obstáculo todavía mayor, algunos se van a enojar cuando escuchen esto. Me encanta, vale, tíralo. Para eso estamos. Sí. Algunas posturas muy conservadoras entre colegas Sí. que creen que si se salen del método, del librito que aprendieron hace 20 años atrás, son malos, se vuelven malos profesores, o se salen de lo riguroso, o pierde calidad la educación, o un montón de estigmas. Pierde la autoridad. Pierden autoridad, o que se cruzan de vereda, como en el caso de hoy. ¿Yo qué voy a hacer con el de lengua? ¿Qué quieres que haga? Bueno, ese tipo de resistencia me parece que es la más nociva para trabajar. Es más tóxico. Los directivos en aquella época, nosotros empezamos por el año 2007, teníamos una directora en el colegio donde trabajábamos que nos comentaba mucho el aprendizaje basado en proyectos. Ella era licenciada en Ciencias de la Educación, joven, y estaba muy ducha en todo esto, y ya desde antes que fuera obligatorio lo promovía. Pero, bueno, también me ha pasado en otros colegios que nada que ver. Claro. Ahí te vas a pedir que alguien te cubra para ir a dar clase con la colega en otro salón, o pedir un Zoom para montar 2 cursos, o cosas que podíamos hacer en ese espacio que son difíciles de lograr que te den permiso. Pero yo, el mayor obstáculo que encuentro es la resistencia de algunos colegas, que subestiman la innovación en educación, que están muy aferrados todavía a lo tradicional. Y no puedes hacer nada desde ahí, porque esto es horizontal. No estamos hablando de una estructura autoritaria. No va a venir alguien a obligarte a hacerlo. Tiene que ser algo que realmente sea horizontal, de par a par, y con un intercambio genuinamente equitativo en la planificación, en el proyecto, en la cantidad de área que se va a ver de cada cosa, para los chicos, ¿no? Por eso nosotros cuando hicimos el libro dijimos que, más allá del esfuerzo que nos costó escribirlo y todo eso y divulgarlo, qué interesante que es que se abra una beta de capacitación horizontal, y que no sea que todo viene de un laboratorio o de una editorial que te dice lo que tienes que mirar. Ustedes no saben el miedo que yo le tenía a los de matemática, porque lo digo así, los de matemática, dije, me van a matar. Yo cuando les diga en la misma oración Borges, Cantor y algo más, van a saltar y van a decir, no se puede mezclar, esto está perdiendo rigurosidad científica, la piba está diciendo cualquier cosa. Nosotros explicamos proporcionalidad a través de un cuento de Samantha Schweblin. Wow. Y claro, habla sobre un chico que, bueno, no viene al caso ahora explicarlo todo, compré el libro. Sí. Pero, bueno, la felicidad, bueno, la puedes cuantificar. ¿Qué decir? ¿Cuánto tenés de felicidad? 120, no lo puedes poner en un gráfico. Pero los chicos entendían el concepto de que si algo aumentaba, lo otro aumentaba en la misma proporción. Y no necesitaba ponerle un número para explicarlo. Claro. Y al final, ¿qué es lo que vos pretendés? Ir a lo riguroso de que cómo vas a poner en un gráfico la felicidad. Claro. A mí lo que me interesa es que el chico le quede en la cabeza lo que es la proporcionalidad directa, por ejemplo. Después yo en clase lo bajo y hago los típicos problemas. Si 1 kilo de papa cuesta tanto, ¿cuánto cuesta 3 kilos de papa? Pero que entienda, que pueda razonar a través de un cuento lo que es la proporcionalidad directa, la proporcionalidad inversa, ya está, no necesito demasiado más, ya está. Sí. Bueno, yo tenía mucho miedo a la respuesta del docente de matemática, que me podía decir, estás mezclando cualquier cosa, esto no se puede llevar adentro de un aula, estás confundiendo al alumnado. Cuando yo me daba cuenta a través de las clases que el alumnado no se confundía, claro, que lo entendía. Pero bueno, la verdad que sí. No tuvimos haters, por suerte. Perdón, a vos te pasaron más con porque se llama matemática literaria. Claro. Digamos que la que recibía por ahí la mirada más inquisidora era la de matemática, fue la de matemática. Claro. ¿Cómo hacer literaria? Vanessa vendida, claro. Claro, ya no sos del gremio. Sí. Total. Claro, hablamos de límite en un momento con un cuadro de René Magritte,
Sí, yo dije, acá me van a tirar con algo por la cabeza. Hay un concepto tan abstracto como es el del límite de una función, mostrando un cuadro de una pipa, decir, esta la van a matar. Y la verdad que no, que nos da cuenta de que cada vez son más los docentes también que quieren buscarle una vuelta, ¿eh? No es todo pálidas, digo. Claro, Hay total. Estamos muchos seguros de que docentes en sí. este camino. Sí, 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 Hay sí. muchos docentes Sí. en este camino. Sí, La totalmente. propuesta ahora es bajar o subir, como quieran decirle. Va a haber dos preguntas, una la voy a hacer yo y otra la va a hacer Emma. La que va a hacer Emma es clásica de nuestros episodios. Y la que voy a hacer yo es como una pequeña sección nueva a la que le queremos aportar un poquito de reflexividad. Primero queremos que se imaginen o piensen en algún docente que hayan tenido ustedes en particular, el que quieran, el que deseen, para bien o para mal, y sin darnos muchas explicaciones y sin contarnos quién es el docente. La pregunta les pide que le hagan una pregunta a ese docente que haya quedado en el tintero. No, A ver, yo no hay que nombrarla, ¿no? Porque también la podría nombrar, está jubilada ya y se... Como quieras. Yo creo que una de mis profesoras de referencia ahí, allá arriba de todo, es la profe de semiótica, fue profesora de semiótica durante muchos años en el Instituto 41, porque realmente me enseñó a ver de otra manera. Nos enseñó a ver de otra manera. Y eso, le podés poner el nombre que quieras a la materia, pero ella lo logró a través de semiótica, que bueno, es una materia que también troncal en cualquier TBC o demás. Y le preguntaría ¿por qué no incluyó la matemática cuando hablaba de signos y símbolos y todo eso? ¿Por qué nunca rozó ese tema? Me encanta. Estamos afuera de un mundo hermoso. y yo voy a ir al opuesto. Ahora sí me pongo en la vereda enfrente. Preguntaría a mi profesora de matemática de mi secundario, del primer año, con todo el susto que teníamos todos ahí, ¿por qué no hacía que disfrutemos la hora de matemática? Porque era un sufrimiento para todos, hasta los que gustaba el área, sufríamos. Wow. Quiero que cada vez que los docentes que entren al salón estén disfrutando de lo que hacen. No todos los... No hablo pavadas, ¿no? Tampoco todos los días son los días ideales. Pero si vos ya entras al salón y no te gusta lo que vas a hacer, hay que buscar por otro lado. Wow, qué preguntas. Una de cal y una de arena. Me encanta, metimos. me encanta. Me encanta esta sección porque es como nos ponemos ahí en modo melancólico, nos falta como un poco de violines acá de fondo y ya está, ¿viste? Sí, sí. Este dúo es matemática literaria de verdad. Sí, O mal, sea, zarpado. Zarpado, zarpado. Bueno, ahora como el clásico de nuestro podcast, siempre coleccionamos sobrecitos. Entonces les proponemos que se imaginen que tienen que se van a juntar en un bar, ustedes dos, se van a pedir un café, un cappuccino, lo que ustedes quieran. Hay un sobrecito de azúcar. ¿Qué dice en ese sobrecito de azúcar? En una frase que sintetice toda la charla del día de hoy, que debería estar en ese sobrecito de azúcar. Permiso, a ver, no sé qué es Vane, pero yo creo que está acá. A ver si me equivoco. A ver. ¿No? Sí, completamente. Completamente. El universo no podrá ser leído hasta que hayamos aprendido el lenguaje en que fue escrito, de Galileo Galilei. Excelente, excelente. Me parece que es un broche de oro como para cerrar. La verdad, encantadísimo. Muchísimas gracias por esta charla que fue bastante por todos lados, digo, ¿no? Para reflexionar un poco y también para hacernos un poco de eco
de empezar a hacernos ruido, que nos incomode un poco. Deberían incomodarnos a las personas que quizás todavía no se han animado a dar este paso de hacer disciplina interdisciplinaria o proyectos. Digo, hay que empezar a buscarle las formas. Me quedo también con esto que comentaba, ¿no? De dejar de estar encasillados, ¿no? Quizás de dejarnos de encasillar o ponernos en esa casilla, que quizás es otra cosa, de dejar de poner esta rivalidad y esta autoridad entre colegas y entre la disciplina para con lo que tengo que hacer en la clase, pero sí en pos de una educación y una pedagogía totalmente distinta en la que nos sea más permeable. Así que nada, agradecidos yo por haberlas escuchado a cada uno de ustedes. Me parece súper interesante, creo que es algo que debería trascender un poco más, a difundir un poco más. Y bueno, nada, esperamos que esto también haga reflexionar a otros y a otros, claramente. Muchísimas gracias por la invitación, chicos, de verdad. Yo les agradezco muchísimo y aparte les quiero contar que no es tan así que nos conocíamos, porque he visto, creo que fue la primera de las entrevistas o de los podcasts que habían publicado desde el Facebook. Nosotros tenemos también nuestra cuenta de Facebook, que está un poco descuidada ahora, pero que fue lo primero que nos dio acceso a los lectores, ¿no? A las Claro. Y ahí los he visto, y la verdad es que me gustó mucho el programa que hacían. Muchas gracias. Buenísimo. Y Bueno, para cerrar, a quienes están escuchando ahí, si son profesores, profesoras, docentes, como verán, no es imposible. Si hay algo que picó de toda esta charla, húrguenlo con miedos, con dificultades y con obstáculos. Mi propuesta desde acá es que lo hurguen. ¿Quién sabe en qué va a terminar? Levanten el teléfono y llamen a esa colega con la que se llevan bien de otra materia que capaz que puede terminar en algo explosivo. Así que bueno, nada, que nos sigan por las redes, @algoritmo podcast, @matemática literaria también para seguir a las compañeras, a las colegas. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.